Bueno, buen día a esta masterclass de los martes. Les cuento un poco. A Chio, honestamente, no la conozco. Hablamos una vez, pero me dieron unas referencias muy buenas de ella. Más que nada me encantó su historia y creo que muchas veces estamos como, bueno, viste cuando alguien te refleja, ¿no? Ujú. Y me refleja un montón a mi Chio, porque atravesó un montón de cosas. Ella viene del mundo corporativo, de hecho todavía está en el mundo corporativo en Bacardí hace muchos años, pero me encantó cuando empecé a investigar un poco de ella, eh, todo lo que fue superando en su vida, ¿no? Y eso para mí es muy importante porque creo que nosotros estamos acá, este negocio que es muy, muy simple, nos espeja mucho con nuestros miedos, ¿no? O nuestras inseguridades. Y lo que me gustó de ella es que a pesar de haber sido una chica muy tímida, como cuenta en su historia, y ahora voy a leer, cómo ella fue superando eso y se empezó a dar cuenta o sea, cómo ir enfrentando sus miedos y demás para evolucionar, ¿no? Ella todavía está en el mundo corporativo, pero tiene una misión muy grande que es empoderar a las mujeres. Y qué mejor lugar para poder, creo que siempre aprendemos de todo esto, ¿no? Yo creo que, a ver, cada vez soy más consciente que nuestra historia no nos define, sino que nuestra historia nos empodera. ¿Y cuántos de nosotros creemos que, ay, bueno, yo soy así, listo, chau? No, es como dar vuelta eso que sos y encontrar lo positivo de lo que te pasó. Tan es así que ella, bueno, ella tuvo dos breakdowns muy fuertes y en vez de dejarse vencer por eso, lo que hizo fue empoderarse. Y me encanta, bueno, ella es coach hoy de mentalidad y bienestar holístico, y me encanta esta palabra porque refleja también mucho lo que somos nosotros y también refleja mucho lo que es la compañía. Esta es una compañía holística. Holística es como integral, que integra no solo el de afuera hacia adentro, sino el de adentro hacia afuera, o sea, todo, ¿no? La complejidad de lo que somos, ¿no? Y hoy es fundadora de My Daily Dose of Wellness, que es un programa enfocado a empoderar a mujeres y vivir la vida que merecen. ¿Quién no se siente identificado con esa frase, no? Y yo creo que hoy estamos todos acá porque de alguna manera queremos realmente crear la vida que nos merecemos. Chio es líder en el mundo corporativo en Bacardí por más de 25 años y su pasión siempre ha sido el crecimiento personal. Y eso también me identificó porque yo vengo del mundo corporativo, ¿no? Y la verdad es que me encanta porque ella está en dos mundos que son distintos, pero buscó como la intersección, ¿no? Porque en el fondo no tiene nada que ver el mundo corporativo con el mundo de entrepreneur, y ella dentro del mundo corporativo también está en el mundo entrepreneur, así que me parece como que es un perfil muy completo. Le gusta mucho desarrollar a su equipo y ayudar a sacar el mejor potencial de su equipo. A ver, ¿quién no quiere eso, no? Sacar el mejor potencial de su equipo, porque en el fondo somos todos conscientes, y ayer escuchábamos a Dani, que en realidad ella es gracias a sus decisiones y al equipo que la encontró y ella encontró y atrajo. Entonces, qué importante es eso, ¿no? Es siempre buscar el desarrollo de las otras personas, porque entonces en eso es como te complete. Y yo soy súper imperfecta en un montón de cosas y soy muy buena en otras, y me encanta en mi equipo encontrar quién me completa, ¿no? Y siempre digo, cuando encuentro esas personas, digo, you complete me, porque yo acá no funciono, pero y les digo algo, en algo que yo me pasó mucho en el mundo corporativo y me pasó mucho acá. En el mundo corporativo sentía como que tenía que ser buena en todo. Y si no era buena en todo, entonces eso es mi experiencia, ¿no? Era como que me iba a quedar afuera y eso me generaba mucho estrés. En este negocio, como venía con esa mentalidad, también me sentía con la obligación de tener que saber todo y tener que hacer todo y tener que ser completa en todo, y de golpe dije, no, no, no tengo que ser buena en todo, tengo que ser buena en algo y completarme con otras personas y que yo complete a otras personas. Y eso me encanta. Hoy vemos una versión de ella muy empoderada, en equilibrio,
pero para llegar a esta versión tuvo que superar muchas trabas emocionales. De niña era muy introvertida y ansiosa, sufrió 2 veces agotamiento total, tanto es así que desarrolló una enfermedad autoinmune, como el cuerpo nos habla constantemente, ¿no? Y esto lo llevó a darse cuenta que el equilibrio es todo en la vida. No, hoy lo que me gusta que hoy nos va, me parece que es una llamada re completa, así que escríbanles a todos, porque fíjense de lo que nos va a hablar, de la mentalidad, que es una herramienta, obviamente, que nos va a ayudar a manejar las emociones, los pensamientos, ¿no? Autenticidad, para hacer este negocio, para ser grande en la vida, tenemos que ser auténticos. Sí podemos querer imitar a otros o querer sacar ideas, pero nunca dejando de ser lo que nosotros somos. Autoconfianza. O sea, eso para mí es tan importante, porque si vos no te la crees, estás en el horno. Para cualquier cosa en la vida, ¿eh? O sea, si vos decís, no, no puedo correr, no, no puedo hacer esto, no, créeme, tenés razón. Ahora sí, sí, sí puedo. O sea, la creencia en uno es enorme. El equilibrio. ¿Cuántos de nosotros queremos ese equilibrio, no? Equilibrio de vida personal, de vida profesional, equilibrio en todo. El equilibrio creo que en realidad es el secreto de la felicidad. Y lo que me va a encantar es que ella va a manejar todo esto, pero utilizando el storytelling de su propia experiencia. Y yo más allá de lo que les pido que Oh, presten atención, más allá de la información que nos brinda, es como ella se expresa, porque en el fondo, en este negocio lo que contamos son historias. Podemos empezar siempre con nuestras historias para abrir puertas, pero por eso es muy importante conectar con otras historias y con muchas historias, porque realmente nosotros nos tenemos que convertir en buenos contadores de historias. De eso se trata, porque lo que tenemos es espectacular, la compañía es alucinante, el producto es alucinante, este equipo es el mejor del mundo. Lo que tenemos que hacer simplemente es saber contar lo que tenemos, saber transmitirlo desde la pasión, desde el amor. Así que atención a esa técnica, ¿no? Porque no es solamente que nos brinde información, sino saber cómo ella va a transmitir todo eso en el fondo, ¿no? Así que acá estamos, Chio, para escucharte. Gracias por tu tiempo. Si necesitas compartir pantalla, por supuesto que lo puedes hacer. Y acá estamos. Y si después hay lugar para preguntas y respuestas, por supuesto lo vamos a hacer. Así que te dejo para que hables y nos transmitas, vale. nos ilumines y nos hagas más poderosas. Pues muchísimas gracias, Joana. La verdad que con esa presentación me he quedado sin palabras yo sola. Así que muchísimas gracias. Y sí, voy a compartir mi pantalla y a ver, un segundito, que la comparto aquí. A ver, a ver. Voy aquí. Aquí me voy al principio. Bueno, perdón, que esta no estaba en la primera página de la presentación. ¿Veis mi pantalla? Sí, sí, se ve perfecto. Listo, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, ya después de esa presentación yo creo que ya no me tengo ni que presentar, pero como os contaba Joana, ¿verdad? Hoy estoy aquí a hablaros de cómo conseguir lo que te propongas sin perder el equilibrio, ¿verdad? Porque es muy importante, ¿verdad? Todos tenemos metas y todos queremos llegar a ello, pero si no cuidamos el equilibrio, en realidad nunca vamos a llegar a ello. Y bueno, como contaba Joana, voy a hablarles de 4 temas muy importantes, ¿no? De la mentalidad como una herramienta, ¿verdad? Para manejar tus pensamientos y de verdad crear la realidad que tú deseas. La autenticidad para que tú te enamores de ti misma, ¿verdad? Y te sientas auténtica así como eres. Y la autoconfianza para que te sientas capaz de cualquier cosa que te propongas. Y todo esto sin perder el equilibrio, ¿verdad? Es la parte más importante que hay que cuidar y es una cosa que muchas veces lo dejamos atrás porque pensamos que no tenemos tiempo para ello. Bueno, ¿quién soy yo? Y ya, bueno, Giovanna ya me ha presentado, ¿no? Pero muchas veces a mí cuando me preguntan quién soy yo, en vez de contar a qué me dedico o mis títulos, mis certificaciones, a mí me gusta hablar sobre todo de mis aprendizajes y crecimiento, contando historias, ¿no? Porque como contaba Joana, ¿verdad? Yo era una niña súper introvertida, súper insegura, ansiosa, y no solamente una niña, yo he sido así, yo diría que hasta casi a la mitad de mi vida, ¿no? O sea, yo no he llegado a ser una mujer súper segura de mí misma hasta
ha sido ya a mitad de mi carrera, o sea, porque como si uno tiene una personalidad, ¿no? Y te pasan cosas en la vida y muchas veces te pasan esas cosas en la vida justo para que tú llegues a crecer, ¿verdad? Para que tú misma te enfrentes a esos desafíos y salgas mucho, mucho más fuerte después de esos desafíos. Así que he tenido muchos altos y bajos en mi vida y me los he tomado todos como aprendizajes y al final he llegado a la conclusión de que en la vida todo se puede si trabajas tu mentalidad y cuidas de tu equilibrio. Y bueno, hoy en día me siento una mujer muy segura de mí misma y sobre todo siento que cualquier cosa es posible. O sea, todo lo que me proponga lo puedo conseguir. Y no es una cosa que lo voy a conseguir de un día a otro, pero tengo la confianza de que se puede. Se puede si le pones el trabajo, claro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de la mentalidad. Ahora, antes de hablaros de qué es la mentalidad y ejemplos de mentalidad, me gusta dar un poquito yo hablo como una clase de ciencia, ¿verdad? Y bueno, son 3 datos súper importantes de cómo nuestra mente funciona. Y os lo digo sobre todo para que luego entendáis el por qué estas otras herramientas que os voy a dar funcionan, ¿verdad? Entonces, estos son como 3 datos muy básicos de cómo funciona nuestra mente. A ver, no sé si sabéis que tenemos en una media al día de 60.000 pensamientos. 60.000 pensamientos al día, eso es muchísimo, ¿verdad? Pero lo importante aquí es que el 80% de ellos son negativos y el 90% son repetitivos. Esto es muy importante. O sea, entonces tenemos que estar conscientes de estos pensamientos. No diría que todo el día porque sería imposible, ¿verdad? Estar conscientes de los 60.000 pensamientos que tenemos al día. Pero hay que tomarse el tiempo de reflexionar y de verdad ver qué estás pensando y sobre todo ver esos pensamientos negativos que no te están ayudando, ¿verdad? Y intentar usar la mentalidad para cambiarlos a positivos, porque esos son los que te van a ayudar, los que te van a hacer creer más en ti y ver las posibilidades, las oportunidades y no quedarte básicamente parada con esos pensamientos negativos, que tú misma te pones tus propios límites, ¿no? Bueno, esto es un dato interesante de cómo funciona nuestra mente. Otro dato interesante es que los pensamientos crean emociones y las emociones tienen diferentes niveles de energía. Aquí veis en este gráfico, es el gráfico de las emociones, ¿no? De la frecuencia de las emociones. Como vemos, las emociones que están abajo son las negativas, ¿verdad? La vergüenza, la culpa, sufrimiento, miedo. Y las que están arriba son más las positivas, ¿verdad? Paz, alegría, amor. Y como veáis, la frecuencia, ¿verdad? El nivel de energía de estas emociones es muy diferente, ¿no? Las de arriba con las de abajo. Y la ley de la atracción dice que lo similar atrae lo similar. Entonces, si tú quieres atraer más alegría, paz, amor en tu vida, tú tienes que estar vibrando esas emociones. Porque si tú estás con las emociones del miedo, sufrimiento, apatía, culpa, entonces no vas a estar atrayendo esas emociones positivas, ¿no? Sobre todo si quieres atraer más abundancia en tu vida, tienes que estar muy consciente no solamente de los pensamientos, sino de las emociones que esos pensamientos han creado, ¿no? Y cuando te ves que estás en estas emociones negativas, pues también hay maneras de cambiarlas a positivas, ¿no? Usando la mentalidad, que los voy a hablar de más adelante, ¿no? Entonces, acordaros, siempre enfócate en qué estás pensando y en qué emociones estás sintiendo, ¿no? Y cómo puedes cambiar las negativas a las positivas para que tú luego atraigas más abundancia en tu vida. Y el tercer dato importante sobre cómo funciona la mente es que nuestra mente es como un iceberg, ¿no? Son donde solamente el 5% es consciente, la parte de arriba. El 95% es inconsciente o subconsciente. Es la parte que no estamos conscientes de ello, solamente si hacemos el trabajo de profundizar, ¿verdad? Entonces ahí llegamos a entender más sobre sobre todo las creencias limitantes que están en el subconsciente, ¿verdad? Pero la mayoría de la gente no hace ese trabajo de autoconocimiento y se queda en ese 5% arriba y entonces muchas veces hace cosas o se comporta de una manera sin saber el por qué. Y suelen ser, como hablamos antes, esos pensamientos negativos y repetitivos que hacen que repitamos patrones que no nos gustan, ¿verdad? Que no nos hacen felices, pero de alguna manera se repiten. ¿Por qué? Porque no hemos hecho el trabajo de verdad profundizar y entender de dónde vienen esos pensamientos, ¿verdad? De qué son esas creencias que nos están afectando de la manera que nos sentimos y pensamos y actuamos, ¿no? Pero para mí la parte más interesante aquí es este tercer punto, ¿no? Que el subconsciente se cree todo lo que le digas. Y esto suena como
imposible, ¿verdad? Es como, ¿cómo se va a creer el subconsciente todo lo que le digas? O sea, tampoco, ¿sabes? Es como que es fácil de creer, pero de verdad que funciona. O sea, por eso es que las afirmaciones funcionan, los mantras funcionan, ¿verdad? Si tú te empiezas a decir cosas, ¿no? Cosas bonitas, ¿verdad? Y te las repites, y te las repites, y te las repites, sobre todo esas cosas que tú quieres conseguir, tu subconsciente empieza a creérselo. Y entonces, cuando empieza a creérselo, empieza a impactar de la manera que tú te sientes. Tú misma te lo empiezas a creer, entonces tú misma empiezas a comportarte como si ya hubiera pasado. Entonces, repito, es muy importante lo que piensas, lo que sientes y lo que te dices, ¿verdad? Porque esas palabras que tú te dices, tu subconsciente las está escuchando y se las va a empezar a creer. Entonces, acordaros estos tres datos importantes porque luego lo vais a ver, eso va a ser una manera de entender el por qué las herramientas que os voy a dar funcionan. Entonces, bueno, empezamos a hablar, ¿qué es la mentalidad? ¿Verdad? Bueno, la mentalidad es muy simple, es simplemente una manera de pensar, ¿verdad? Y es una manera de interpretar las cosas. O sea, siempre hay una manera diferente de interpretar las cosas. Muchas veces pasa la misma cosa y una persona la interpreta de una manera y otra persona la interpreta de otra manera. El mismo hecho. Y claro, porque esa persona, las dos personas tienen una mentalidad diferente, ¿no? Dependiendo de dónde vienen, de su experiencia, ¿no? De su personalidad. Entonces, es como ponerte unas lentes y de repente verlo diferente. También parte de nuestra mentalidad son esas creencias, ¿no? Sobre nosotros mismos y sobre el mundo. Y como hablamos antes, muchas de esas creencias están en el subconsciente. No todo está en ese 5% de arriba, mucho está abajo en el subconsciente, ¿verdad? Y como hablamos antes, el subconsciente afecta cómo reaccionamos y cómo enfrentamos las situaciones. Pero lo importante aquí es que se puede desarrollar. No es que tú tengas una mentalidad y ya la tienes de por vida. No, esto es algo que todo el mundo puede trabajar en ello y todo el mundo puede llegar a tener mentalidad que te van a ayudar a empoderarte y no a frenarte. Entonces, hay muchos tipos de mentalidad. Hoy os voy a hablar de dos. Una es la mentalidad de crecimiento y la mentalidad de abundancia. Entonces, aquí está la mentalidad de crecimiento, que se compara con la mentalidad fija, que es lo opuesto, ¿verdad? Entonces, hablemos primero de la mentalidad fija. Bueno, pues la mentalidad fija, cuando alguien tiene la mentalidad fija, uno piensa que, bueno, yo he nacido así y, bueno, así soy y ya no tengo remedio, ¿verdad? Por ejemplo, alguien puede pensar, bueno, yo no soy creativa, entonces si pienso que no soy creativa, entonces nunca me voy a poner ni a pintar, ni a cantar, ni a escribir un libro, porque tú piensas que tú simplemente no eres creativa, ¿verdad? Y también cuando tienes esa mentalidad fija, como que te da miedo los retos, porque te da miedo el fracaso. O sea, no quieres fracasar. Tú piensas que tú estás bien donde estás, y entonces ¿para qué te vas a esforzar un poco más para luego fracasar y sentir que no, ¿sabes? Que no eres suficiente? Entonces tú como que rechazas los retos, los errores los ves como malos, no los ves como una manera de crecer y de aprender. Y bueno, y ahí, entonces ahí te quedas como un poco como dicen en inglés, stuck, ¿verdad? Te quedas parado en tu día a día y sientes que en realidad no creces, ¿verdad? Entonces, lo opuesto es la mentalidad de crecimiento, donde aquí tú piensas que tú puedes aprender cualquier cosa. Tú a lo mejor piensas, bueno, hoy en día no me siento muy creativa, pero yo puedo aprender a ser creativa, ¿sabes? Todo se puede aprender, todo lo que te pongas, puedes aprenderlo. Entonces, sientes que los desafíos son oportunidades para crecer, para aprender, abrazas los retos, quieres retos, porque sientes que los retos son los que justo te van a ayudar a crecer y aprender, ¿verdad? Y sobre todo, sigues intentándolo, no te rindes a la primera, porque en lo opuesto, la mentalidad fija, cuando alguien de repente fracasa a la primera, dice, bueno, yo no sirvo para esto, aquí me quedo. En cambio, en la mentalidad de crecimiento, uno ve los retos y los fracasos como aprendizaje que te van a acercar cada vez más a esa meta que tú tienes, ¿sabes? No, entonces no te rindes, sigues intentándolo, ¿no? Y bueno, aquí os voy a contar una historia un poco para traer esta idea, darle un poco más color a esta idea, ¿no? Bueno, yo, aparte de todo lo que contó Joana, yo también este año, el año pasado, me metí en una empresa de network marketing, justo porque le vi como que, ¿no? Le vi mucha oportunidad, ¿no? Pero al principio, cuando me contaron la oportunidad, yo lo primero que pensé en mi cabeza fue, ay, pero yo no sé vender, yo no sirvo para esto. Entonces, enseguida yo misma me di cuenta de que ese pensamiento venía de una mentalidad fija y yo no quiero tener una mentalidad fija.
Acordaros que la mentalidad no es algo que tú tienes, es algo que trabajas, ¿ok? Esos pensamientos negativos van a venir. A todo el mundo le llegan pensamientos negativos. La cosa es estar consciente de que vienen y entonces agarrarlo y de repente cambiarlo. O sea, no dejes que te maneje a ti, tú tienes que manejar tus pensamientos, ¿no? Entonces, bueno, hablando de esto, yo decía, bueno, yo no sirvo para vender. Y entonces dije, no, esto no me lo voy a tomar como, no me voy a poner mi propio límite, voy a usar la mentalidad de crecimiento justo para darle la vuelta a esto. Entonces dije, bueno, ok, yo ahora mismo nunca he vendido, pero es algo que yo puedo aprender, ¿por qué no? Entonces empecé a formarme, empezar a leer libros, a escuchar podcasts, a hablar con gente que lleva mucho tiempo dentro, sobre gente que le ha ido muy bien. Y enseguida me di cuenta que es muy simple, o sea, es un modelo de negocio, la verdad que muy simple, tiene mucho de mentalidad, tiene mucho de psicología y tiene mucho de energía. Entonces es algo que lo vi como un reto. Dije, ¿sabes qué? Esto me encanta porque esto sé que me va a hacer crecer, me va a hacer aprender y como todo reto, al final vas a salir mucho más fuerte después, ¿no? Así que me lo tomé, así me lo tomé. Entonces, simplemente os aconsejo a todas, ¿no? Que si alguna está pensando en un momento de que hay algo que no puedes, que lo agarres como un reto de aprendizaje y que te pongas, que te prepares, simplemente, ¿verdad? O sea, no te tires al vacío sin saber dónde te estás tirando, pero que de verdad que lo veas como un reto de aprendizaje y que tú misma creas que se puede. Bueno, ahora voy a hablar de la mentalidad de abundancia, que se compara con la mentalidad de escasez, ¿no? Bueno, la mentalidad de abundancia tiene mucho en común con la de crecimiento, pero aquí la gran diferencia es la parte de, tiene mucho que ver con la energía y tiene mucho que ver también con el merecimiento, ¿verdad? Así como la mentalidad de crecimiento tiene que ver con yo creo que yo puedo, ¿verdad? La mentalidad de abundancia es yo creo que me lo merezco. Entonces, al tú sentirte que te lo mereces, vas a ir a por ello, ¿verdad? No solamente creer en ti, pero también piensas que te lo mereces. Y tiene mucho que ver con la energía, ¿verdad? Con la energía. Y aquí os voy a contar otra historia también para darle un poquito de color a este tema, ¿no? También, volviendo al tema de network marketing, cuando empecé, como os contaba al principio, yo me sentía como que eso, que como que no era capaz y sobre todo me sentía como que estaba pidiendo un favor, que yo tenía que hablar con la gente y era casi que pedía un favor y me sentía como mucha ansiedad. Ansiedad de sentir que tenía que molestar a la gente para hablar con ellos. Entonces, todo eso era la energía que yo estaba vibrando, ¿verdad? La energía de la ansiedad está muy baja en la escala de vibraciones, ¿no? Y entonces, y esa energía se siente, o sea, la gente siente la energía. Y la energía negativa, la gente suele alejarse. En cambio, la energía positiva, la gente, estás atrayendo a la gente, ¿no? La gente quiere estar cerca de gente que está vibrando energía positiva, ¿no? Entonces, bueno, enseguida dije, bueno, aquí yo puedo cambiar esto y enseguida como que le di la vuelta, usé la mentalidad para dar la vuelta a esa emoción que yo sentía y dije, no, yo no estoy pidiendo ningún favor. Al revés, yo les estoy haciendo un favor a ellos. Yo les estoy haciendo un regalo a ellos, contándole esta oportunidad que para mí me ha parecido la bomba, ¿sabes? Entonces, enseguida como que cambié el chip, cambié mi energía, o sea, mi energía se transformó de ansiedad a entusiasmo y alegría. O sea, yo quería de verdad compartir todo lo que había aprendido porque de verdad sentía que para mí tenía mucho valor, ¿no? Entonces, simplemente cambié mi energía de la negativa a la positiva y eso hizo que la gente empezara a escucharme más y que la gente quisiera escuchar más, ¿no? Entonces, empecé básicamente a traer más abundancia, porque yo misma me lo empecé a creer más y cambié la energía que estaba transmitiendo a la gente, ¿no? Así que bueno, recuerden, la mentalidad es algo que se puede trabajar, eh, es algo que tienes que ver de dónde viene, ¿verdad? Ese pensamiento, agarrarlo y darle la vuelta para que tú empieces a pensar diferente y sobre todo a sentir las emociones diferentes, porque esas emociones son energías que se transmiten. Y bueno, un poco para resumir la mentalidad, ¿verdad? ¿Por qué es importante la mentalidad? Bueno, pues aquí como Wayne Dyer, que en paz descanse, ¿no? Siempre dice, si tú cambias la manera que miras a las cosas, la manera que interpretas las cosas van a cambiar. Porque al final, como siempre, ¿verdad? Uno no puede controlar lo que pasa alrededor tuyo, pero lo que tú puedes controlar es la manera que tú reacciones, ¿no? Y la primera reacción que tú puedes tener es la manera que interpretas las cosas, ¿no? La manera que piensas, que le das significado a esos hechos, ¿no?
Así que es muy importante lo que pensamos determina lo que nos sucede. Así que si queremos cambiar nuestras vidas, tenemos que estirar nuestras mentes, tenemos que utilizar esta mentalidad para cambiar nuestros pensamientos a pensamientos que nos empoderan. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de la autenticidad. A mí me encanta este tema porque para mí ha sido muy importante durante mi crecimiento, ¿no? Porque como les hablaba, ¿verdad? Yo no me sentía muy segura de mí misma. Yo siempre veía mis debilidades más que mis fortalezas, ¿no? Y siempre me enfocaba en querer cambiar esas debilidades hasta que volví a cambiar el chip y volví a darme cuenta de que no, de que todos somos auténticos, todos. Si lo piensas, no hay nadie en este mundo que tenga tu misma huella digital, que tenga tu mismo ADN, que tenga tu mismo rostro, tu misma voz. Podemos tener muchas cosas en común con mucha gente, eso sí, pero en conjunto somos auténticas, todas, todas y todos, ¿no? Entonces, pues hay que encontrar la manera de encontrar esa autenticidad, ¿verdad? Y porque es mucho mejor ser auténtica que ser una del montón, ¿verdad? Y querer copiar al que está alrededor tuyo, ¿no? Como decía antes Joana, o sea, tú puedes encontrar inspiración en las otras personas, ¿verdad? Y porque hay algo que te llama la atención y que te hace pensar y que te hace querer crecer tú, ¿verdad? Pero no intentes copiar a las personas, solamente observa y tenlo como una fuente de inspiración, pero no para copiar, ¿verdad? Tienes que encontrar tu versión auténtica. Bueno, pues hay muchas maneras de hacer esto, ¿verdad? Hay muchas maneras de encontrar esa autenticidad. Empezando por encontrar tus fortalezas, ¿verdad? Eso es lo primero, porque todos tenemos fortalezas, todos, así como tenemos debilidades, pero lo más importante es enfócate en tus fortalezas, ¿no? Y hay muchas maneras de encontrar las fortalezas. Muchas de ellas ya las sabemos, ¿no? Porque son cosas que las sabemos porque simplemente las sabemos porque son cosas que utilizamos el día a día que son esas cosas que te salen fácil, ¿no? Y hay también algunos test que tú puedes hacer para encontrar esas fortalezas, ¿no? Por ejemplo, la Universidad de Pensilvania tiene un test que es gratis. Voy a ver si lo tienen en español. En inglés seguro lo tienen, tengo que ver si lo tienen en español, pero es un test que creó la Universidad de Pensilvania, el psicólogo Martin Seligman, que es el fundador de la psicología positiva. Él justo creó este framework, ¿no? de fortalezas. Hay 24 fortalezas, entonces tú puedes hacer el test y ver cuáles son las tuyas, las mejores, ¿no? Pero lo importante que dicen aquí es que intentes utilizarlas todos los días. O sea, si, por ejemplo, yo hice el test, ¿no? Y a mí me salió que mi fortaleza número uno es el amor de aprender. O sea, me encanta aprender. Es algo que es una de mis fortalezas, entonces yo me aseguro de que todos los días aprendo algo nuevo, sea leyendo un libro, escuchando un podcast, haciendo un curso o hasta muchas veces te metes en YouTube y cómo se hace esto, pum, te sale un vídeo que en 2 segundos te explica cómo hacer algo nuevo, ¿no? Entonces, para mí es una de mis fortalezas, entonces yo me aseguro de que todos los días hay algo en mi día que le doy prioridad para utilizar esa fortaleza. Y entonces la teoría de Martin Seligman es que si tú utilizas tus fortalezas todos los días, eso te va a acercar más a la felicidad, te va a hacer más feliz. Y hablando de la autenticidad, te va a hacer más auténtica. Tú vas a ser consciente de cuáles son esas fortalezas y vas a estar como muy orgullosa de ti misma sabiendo cuáles son tus fortalezas, ¿no? Luego, otra cosa que también hay que identificar para encontrar esa autenticidad es tus valores, ¿no? Entonces, los valores son esas cosas que tú valoras, ¿no? Que es tú de verdad que te importan mucho. Y los valores igual, son muy personales, ¿no? No todo el mundo tiene los mismos valores. Y sobre todo, no todo el mundo interpreta los valores de la misma manera. Porque, por ejemplo, uno de mis valores es crecimiento. Ahora, la palabra crecimiento se puede interpretar de diferentes maneras. Para mí crecimiento, yo lo interpreto, pues para mí crecimiento es aprender algo nuevo. Pero para otra persona a lo mejor crecimiento puede ser crecimiento en su carrera, ¿no? Tener mejor título y mejor sueldo, mejor casa, mejor coche, todo esto, ¿no? Para mí no, para mí es aprender, ¿no? Entonces, lo importante de tener muy claros tus valores es tenerlos identificados muy bien de qué comportamientos ¿no? definen ese valor y sobre todo que cuando tomas decisiones te preguntes, ¿esta decisión está respetando este valor o va en contra de este valor? Porque te vas a dar cuenta, si no has hecho el trabajo de identificar tus valores, de todos modos lo tienes, a todos mundo tenemos valores, los tengas o no identificados, ¿verdad? Pero muchas veces cuando no los tienes identificados,
tomas una decisión que va en contra de uno de esos valores, que ya los tienes, y de repente te sientes como te enfadaste contigo misma y no sabes por qué. Y entonces es importante saber cuáles son tus valores y cuando tomas decisiones te va a ayudar a tomar las decisiones para también para estar como alineada, ¿no? A esos valores y sentirte bien contigo misma, ¿no? Y eso te ayuda también a aumentar tu autenticidad. Y luego finalmente también la parte de encontrar tu pasión, ¿no? Todos tenemos pasiones. A ver, hay gente que todavía no la ha encontrado, pero a lo mejor porque no ha tenido el tiempo de dedicarla a ello, ¿verdad? Pero es súper importante, ¿verdad? Todos deberemos tener esa cosa, esa una o varias cosas, ¿no? Que de verdad nos apasionan, ¿no? Esos temas que te puedes pasar horas hablando con alguien sobre ese tema o horas escuchando, no sé, un podcast, un vídeo, leyendo un libro, ¿verdad? Son esos temas que de verdad nos apasionan, ¿no? Entonces, eh, y cuando lo encuentres, asegúrate también de que le das prioridad y que le dedicas un poquito todos los días básicamente ¿no? A utilizar a esa pasión, o por lo menos aprender más sobre esa pasión. Porque esta pasión es la que te va a llevar a encontrar tu propósito. Entonces, volviendo al tema de la psicología positiva y sobre todo de la ciencia de la felicidad, dicen que cuando encuentras tu propósito, te acerca más, mucho más a la felicidad, ¿verdad? Vas a ser mucho más feliz sabiendo cuál es tu propósito. Así que bueno, acuérdense, identifique las fortalezas, tus valores y las pasiones, ¿no? Eso los van a ayudar a sentirse mucho más auténticas y no tener que copiar a nadie. Y otra manera también para sentirte más auténtica, ¿no? Para subir tu autenticidad es que conviertas tus debilidades en fortalezas. A ver, todos tenemos debilidades, ¿verdad? Y como hablamos en la mentalidad, siempre hay una manera diferente de interpretar las cosas, ¿no? Entonces esto es cómo utilizar la mentalidad para cambiar esas debilidades en fortalezas. A ver, aquí os cuento una historia también de al inicio de mi carrera, ¿no? Cuando yo empecé a tener eh, puestos de liderazgo, ¿no? Empecé a tenerlo en equipo pronto en mi carrera, ¿no? Y yo tenía un jefe que era muy pesado, era de esos jefes intensos, ¿no? Bueno, y él me acuerdo que me decía, tú eres demasiado buena, tú no estás aquí para hacer amigos, tú estás aquí para manejar a tu equipo, tú tienes que controlar a tu equipo. Y bueno, yo al principio, en esa época todavía no era muy segura de mí misma, entonces le escuché y dije, bueno, vale, será que tengo que hacer esto? Porque yo nunca había sido líder, y dije, bueno, ¿será que tengo que ser un poco más como él? Entonces empecé a intentar comportarme como él, a ser como más como dura y a lo mejor distante de mi equipo y ser como casi como antipática. Y de verdad que no podía, o sea, era más fuerte que yo. Yo decía, pero yo no puedo, o sea, no me sale, no me sale natural, me siento que estoy actuando. Y para mí que la gente se va a dar cuenta, o sea, cuando tú haces algo que no está en tu autenticidad, la gente se da cuenta. Cuando tú finges, ¿no? La gente enseguida se da cuenta. Entonces es mucho más fácil ser tú misma que intentar ser algo que no eres, ¿no? Bueno, por suerte ese jefe no duró mucho tiempo porque tenía más enemigos que amigos en la empresa. Entonces le llegó su día y bueno, por suerte yo desde que se fue dije, ¿sabes qué? Yo voy a ser yo, porque me sale mucho más fácil ser yo y me fue mucho mejor siendo yo. Y al final cada persona tiene su estilo de liderazgo y no dejes que nadie te diga que eres demasiado nada, nunca. Porque a mí me ha pasado, me lo creí y ha sido un aprendizaje que dije, no, aquí soy yo como soy y voy a utilizar la mentalidad para cambiar esas debilidades que yo misma a lo mejor pienso que son debilidades, no porque nadie me las haya dicho, pero yo a lo mejor lo he pensado, ¿cómo hago para cambiarlas a fortalezas? ¿No? Entonces le voy a dar un ejemplo de cómo yo cambié mis debilidades a fortalezas. Bueno, aquí están los ejemplos. Por ejemplo, yo sí, yo soy sensible, soy una persona muy sensible, o sea, yo soy de las que no puedo ver las noticias porque son pura tragedias, yo no puedo ver películas de miedo ni películas de las que están todo el rato matando porque de verdad que me afecta, o sea, no puedo dormir. Me acuerdo una vez que a mi esposo le encanta ver la televisión antes de dormir y él le encanta ver películas de esas de que matan todo el rato y yo una noche, no sé por qué me quedé a ver una y estuve toda la noche soñando con esa película, o sea, me afectó muchísimo, yo no puedo. Pero bueno, entonces, en vez de pensar que soy demasiado sensible como una debilidad, ¿verdad? Porque antes lo pensaba, dije, no, el ser sensible al final es una fortaleza. La gente sensible es muy intuitiva, ¿verdad? Tiene algo
que intúe y sobre todo es muy empática, ¿no? Y llega a conectar mucho más con las personas, ¿no? Entonces cambié esa debilidad y la transformé a positivo. Dije, yo soy intuitiva, ¿no? Más que es demasiado sensible. También la palabra intensa, o sea, sí, hay mucha gente que piensa que soy intensa. Yo misma lo he llegado a pensar y antes yo pensaba, bueno, me sentía como juzgada, ¿no? De que la gente pensaba que yo era demasiado intensa porque yo soy de las que tiene 3000 planes en la cabeza y siempre estoy ¿no? Con muchas ganas de hacer muchas cosas, ¿no? Y para la gente que no es así, me ve como intensa, ¿verdad? Y cuando yo me acercaba a esa gente, hay veces que antes apagaba, como que apagaba mi luz para, para no hacerme ver demasiado intensa, ¿no? Hasta que dije, no, yo soy así. Entonces, en vez de verme como intensa, digo, no, yo soy apasionada. Yo cuando me meto en algo, de verdad que siento esa pasión me lleva hacia adelante. Entonces, cambié esa debilidad de intensa a apasionada, ¿no? Que es positivo. Y también la palabra, no, people pleaser en inglés, que en español es básicamente querer complacer, ¿no? A todo el mundo. Yo antes lo veía como algo negativo, ¿verdad? Como, ¿por qué siempre tengo yo que estar complaciendo a todo el mundo? Hasta que le di la vuelta también y dije, no, a mí me gusta ayudar a las personas. Yo de verdad que lo hago porque de verdad que lo disfruto. O sea, no lo hago por Ah, pensar ¿viste? que me va a, ¿sabes? Me va a dar algo que me van a dar algo en cambio. No, lo hago de verdad me gusta. O sea, es algo de que es parte de mi personalidad. Entonces, en vez de verlo como negativo, lo veo como positivo. Y luego también este comentario que me hizo mi jefe, ¿verdad? Que soy demasiado buena. Bueno, pues sí, soy empática y soy súper conectora. O sea, yo siento que yo con mi equipo conecto mucho más que a lo mejor conectaba él con su equipo en esa época, ¿no? Porque él era de la, a la antigua, ¿no? De todo dando órdenes y nunca preocuparse mucho por la gente, ¿verdad? Como persona, no solamente como empleado. Y yo siento que esta debilidad que tenía antes ha sido para mí un superpoder, ¿verdad? Que me ha ayudado de verdad a conectar con las personas que me rodean. Así que bueno, entonces ya hemos hablado de la autenticidad, ¿verdad? Para básicamente enamorarte de ti misma, ¿verdad? Y no dejes que nadie te diga que eres demasiado de nada. Y enfócate en tus fortalezas, en tus valores, en tus pasiones y en cambiar esas debilidades a fortalezas. Bueno, ahora vamos a hablar de autoconfianza. Autoconfianza es, acordaros, esto es para que tú creas que puedes, que tú de verdad que todo es posible, ¿no? Y bueno, vamos a hablar primero, aquí tenemos que profundizar un poquito más, ¿no? Porque lo que hablamos al principio de la mente, ¿verdad? Que solamente el 5% es consciente y el 95% es inconsciente o subconsciente, ¿verdad? Y la mayoría de las creencias limitantes están en el subconsciente, ¿no? Y entonces muchas veces no tenemos la confianza justo porque tenemos creencias limitantes que nos están parando, ¿no? Y muchas veces no sabemos que están ahí. Y por eso hay que ir más profundo, ¿no? Para encontrar esas creencias limitantes y para liberarlas. Bueno, antes que nada vamos a hablar qué son estas creencias limitantes, ¿no? Yo creo que todo el mundo sabe esto qué es, pero más importante sobre todo algunos datos, ¿no? A ver, son cosas que tú crees sobre ti, ¿verdad? Y que te pones limitaciones. Tú misma te estás poniendo la limitación, como lo que yo dije al principio, ¿no? Yo no sé vender. Yo ya misma me puse una limitación, ¿verdad? Y esas limitaciones vienen del subconsciente, ¿no? Pero lo importante aquí es que la mayoría de las veces estas creencias no son verdad, pero nosotros no las creemos, porque están ahí, ¿verdad? Están ahí en nuestra cabeza y si si no intentas cambiarlas, te van a afectar, o sea, te van a estar impactando de la manera que piensas, de cómo te sientes y de cómo actúas, ¿no? Entonces, si tú quieres llegar a una meta, pero tienes una creencia limitante que no te deja, pues no, o sea, va a ser muy difícil llegar a ella, a no ser que de verdad hagas el trabajo de eliminar estas creencias limitantes, ¿no? Y bueno, hay muchos tipos de creencias limitantes. Aquí están los ejemplos más comunes, ¿no? Que mucha gente las tiene y sobre todo las piensa. Por ejemplo, yo no puedo, yo no sé, no tengo dinero, no soy talentoso, no tengo tiempo. El no tengo tiempo es una de las más comunes, ¿no? Y esa es algo que yo también he trabajado en ella, ¿no? Ya es tarde, yo soy así. Si os fijáis, todas estas creencias limitantes que vemos aquí se parecen mucho a lo que vimos antes de la mentalidad fija, ¿verdad? Comparada con la mentalidad de crecimiento. Todo esto que tú dices son cosas que tú ya piensas de ti y tú piensas que no hay manera de cambiarlas, ¿verdad?
yo soy así. La creencia limitante es, yo no sé vender, entonces nunca voy a aprender a vender. Igual, hay maneras de cambiarlas a creencias a mentalidad de crecimiento para ver que hay una manera de cambiarlas, ¿no? Pero al final la parte más importante aquí es que al final tú vas a hacer lo que piensas. Si tú de verdad piensas que tú no sabes vender, bueno, pues no vas a vender, porque no has hecho el trabajo de verdad de eliminar esa creencia limitante, ¿verdad? O si tú piensas no, que soy demasiada mayor. Yo, por ejemplo, ahora, ¿no? Yo tengo 50 años, he cumplido 50 años este año y yo siento que tengo tanto por delante, tengo tantos sueños por cumplir y muchas veces mucha gente me pregunta, pero ¿no crees que es muy tarde para empezar de cero? Digo, tarde, nunca es tarde, o sea, siempre solo se vive una vez. O sea, si tú piensas que es muy tarde a 50 años, imagínate, o sea, no, qué horrible, o sea, tienes que de verdad pensar que todo es posible y tú te lo tienes que creer la primera, porque si tú no te lo crees, nadie más se lo va a creer, ¿no? Y por eso es tan importante trabajar la mentalidad y eliminar estas creencias limitantes, porque lo que tú te crees es lo que sucede. Y entonces, bueno, cómo se elimina esta creencia limitante, verdad? Bueno, pues está este libro de Baron Katie, no sé si ya lo habéis leído. Ella tiene un proceso que le llama The Work, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez que compré este libro empecé a leerlo y porque esta, Oprah lo recomendaba mucho. Escuché un podcast que Oprah la entrevistaba y entre las dos hacían este método, ¿no? Y me acuerdo, me compré el libro, empecé a leerlo y yo dije, "Ay, esto es demasiado simple, esto me parece como que, no sé, me pareció casi imposible. Y casi que yo creo que no me acabé de leer el libro, no me convenció. Pero luego estuve en un curso donde estuve trabajando con un coach justo sobre creencias limitantes y justo él utilizaba este método, ¿no? Entonces lo pusimos en práctica, ¿no? Entonces cada uno eligió una creencia limitante que tenía e hicimos el trabajo de trabajar para eliminarla, ¿no? Y ahí fue que me di cuenta y dije, wow, esto que al principio me pareció tan simple y tan fácil, al final fue súper potente. Bueno, pues el método es, primero tienes que saber qué creencia limitante quieres desarrollar, ¿no? O sea, quieres eliminar. Y os voy a hablar de un ejemplo que yo hice, ¿no? Para mí, yo tenía una creencia limitante con el dinero. Yo pensaba, bueno, yo vengo de una familia de banqueros. Mi padre es banquero, mi marido es banquero, mi suegro es banquero, mi abuelo era banquero, o sea, estoy rodeada de banqueros, ¿no? Gente que ha trabajado con gente con mucho dinero, ¿no? Y yo recuerdo siempre comentarios, no sé si era de mi abuelo o mi padre, no me acuerdo, pero siempre comentarios que decían que la gente con mucho dinero no era feliz, que el dinero muchas veces no te traía felicidad, te traía más problemas que felicidad. Sobre todo era gente que tenía problemas de familia, que tenían gente que se había intentado aprovechar de ello. Bueno, yo simplemente tenía esa mentalidad, esa creencia limitante con el dinero, que pensaba que el dinero me iba a alejar de la felicidad. Entonces, de alguna manera yo inconscientemente eh, tomaba decisiones que me alejaban del dinero. Por ejemplo, cuando empecé a emprender, eh, yo lo regalaba todo. O sea, era como que o sea, eso de cobrar a las personas a mí me costaba muchísimo, ¿no? Era como que, pero digo, ¿pero por qué me está costando tanto esto, no? Al principio no entendía el por qué. Y luego cuando hice el trabajo más profundo de entender esa creencia limitante, me di cuenta que venía de ahí. Entonces yo dije, bueno, si yo quiero cambiar este comportamiento que no me gusta, tengo que profundizar, eliminar esa creencia limitante para luego ver que, oh, no, que mi comportamiento cambie, ¿no? Entonces, bueno, hice ese trabajo de, sobre todo estas preguntas, ¿no? La pregunta es, primero te preguntas, ¿es cierto? Ok, al principio dirás, sí, es cierto. Luego dices, ¿estás segura que es cierto? Luego te sigues preguntando, ¿qué evidencia tienes que compruebe que es cierto? ¿No? Y ahí a lo mejor encuentras alguna, pero sobre todo cuando te preguntas, ¿qué evidencia tienes que compruebe lo opuesto? Y ahí te das cuenta que vas a encontrar mucha evidencia que compruebe lo opuesto. O sea, yo me puse a pensar y encontré evidencia de mucha gente que tiene mucho dinero y son gente, o sea, feliz, sobre todo que hace muchas cosas buenas con ese dinero, ¿verdad? Porque es todo, al final es como tú, ¿no? Como tú reacciones, qué es lo que tú hagas con ese dinero, ¿no? Que te va a llevar, que te va a llegar más cerca o alejar de la felicidad, ¿no? Entonces ahí me di cuenta de que, exacto, de que esta creencia que yo tenía no es cierta, la tenía yo en mi cabeza y esa creencia me estaba afectando mucho de la manera de que yo me comportaba, ¿no? Y sobre todo me estaba enfadando yo conmigo misma. Y bueno, y estas últimas dos preguntas, ¿no? ¿Cómo eres cuando crees es que es cierto? Bueno, pues es eso, yo no me sentía como empoderada, me sentía como
como que no tenía la capacidad de emprender. Y yo, pero entonces más que un emprendimiento era un hobby, ¿no? Porque si yo no le cobraba a nadie, ¿qué emprendimiento es ese? Y sobre todo, ¿cómo serías tú sin ese pensamiento? Bueno, pues te sientes mucho más empoderada y mucho más, con mucha más confianza en ti misma, ¿no? Te sientes que de verdad puedes con todo. Así que si nunca lo habéis hecho, eso del trabajo de eliminar una creencia limitante, os invito a hacerlo porque de verdad que es un proceso que te empodera mucho. Y otra cosa que quería hablar, mira, la autoconfianza y la autoestima están muy relacionadas, ¿no? Una se alimenta de la otra. Entonces, lo que hablamos antes de la autenticidad está muy relacionado a la autoestima, ¿verdad? Es tú sentirte ¿no? bien contigo misma, ¿no? Que es esa parte de que te enamoras de ti misma, ¿no? Si tú subes tu autoestima o tu autenticidad, eso va a hacer que tu autoconfianza también suba. Y a la vez, si tú subes tu autoconfianza, también va a hacer que tu autoestima y tu autenticidad también suba. Así que hay que trabajar las dos y las dos se van a ir nutriendo una de la otra para llegar a mejor nivel de las dos maneras, ¿no? Y entonces, ahora vamos a hablar de cómo manejar, de cómo fortalecer esa autoconfianza, ¿verdad? Porque ya hemos hablado de creencias limitantes, pero hay otras maneras también de subir esa autoconfianza. La parte importante aquí es que la autoconfianza es un músculo y como todo músculo hay que trabajarlo, ¿no? Si lo quieres tener fuerte. Si tú dejas de ir al gimnasio, dejas de hacer gimnasia, pues ese músculo que tienes se te va a ir, ¿no? Entonces es algo que tienes que estar continuamente trabajando, no es algo que llegas a tener confianza, ya se acabó, ya llegué, no. Es algo que así como lo ganas, lo puedes perder. Así que si no lo trabajas constantemente, pues sí, lo puedes perder. Y yo os voy a contar una historia después de justo de este tema, ¿no? Que yo llegué a tener mucha confianza, luego llegué a perderla y luego llegué a volver a conseguirla, ¿no? Eh, bueno, os voy a contar la historia ahora antes de hablar de cómo hacerlo. Bueno, pues cuando yo empecé mi carrera, ¿no? En Bacardí, como os hablaba, yo empecé a crecer muy pronto, empecé a tener, me empezaron a dar promociones, a yo todo me llegaba, no tenía ni que pedirlo, me llegaban las oportunidades, porque yo soy de las que, ¿no? Me gusta hacer las cosas bien y bueno, eh, pues sí, yo hacía las cosas bien, entonces me premiaban por ello, ¿no? Entonces me daban las oportunidades, las promociones, llegué a tener, ¿no? Posiciones de liderazgo muy pronto en mi carrera y yo empecé poquito a poco, ¿no? A ganar esa confianza, ¿no? Que al principio no la tenía. Tuve uno de mis primeros jefes en Bacardí, que en paz descanse, que yo siempre lo recuerdo con mucho cariño porque siento que fue una de las personas que de verdad sentí que creía en mí. O sea, fue esa persona que creía en mí sin yo creer en mí y él fue de los que empezó a empujarme, ¿verdad? A empujarme a enfrentar mis miedos y a que yo me diera cuenta sola de que yo podía, ¿no? Y eso me ayudó muchísimo a ganar esa confianza. Después, bueno, fui mamá, ¿no? Hoy en día yo soy madre de 3 hijos que ya están en la universidad, uno de ellos entra a la universidad el año que viene, los otros 2 ya están ahí. Bueno, pero en esa época yo era recién mamá de niños pequeños, ¿no? Y yo viajaba mucho, mi esposo también. Bueno, básicamente yo me sentía que estaba en un tren de velocidad, un tren de alta velocidad, ¿verdad? Que mi vida era como una locura. No tenía tiempo ni para pensar, ¿no? Y bueno, llegó un punto que dije, bueno, yo tengo que bajar el ritmo, yo no puedo seguir, porque, sobre todo porque ya había llegado a ese primer episodio de agotamiento, ¿no? Entonces y ya me habían diagnosticado con esta enfermedad autoinmune, entonces yo dije, bueno, yo tengo que bajar este ritmo, yo no puedo seguir así. Entonces decidí tomar la decisión de básicamente bajar el ritmo y empezar a trabajar part-time. Siempre digo que esa fue una de las mejores decisiones que tomé, ¿verdad? Personalmente, porque no solo me ayudó con el tema de mi salud, pero también, sobre todo, pude disfrutar de mis hijos, ¿no? En esa etapa tan importante cuando son pequeños, ¿no? Pero también sentí que había perdido esa confianza en mí misma, ¿no? Sobre todo cuando tuve que regresar ya full time al trabajo, de repente me di cuenta que yo no era la misma. O sea, dije, wow, ahora tengo que volver a ganar esta confianza que yo había ganado ya. Pero yo dentro de mi cabeza sabía que se podía. O sea, yo sabía que se podía llegar a ganarla, o sea, sabía que tenía que hacer. Entonces, bueno, me puse a hacer las cosas que sé que hay que hacer para ganar esa confianza, ¿no? Y, por ejemplo, en esta lista, ¿no? Salir de tu zona de confort. Si te quedas en tu zona de confort, ahí te vas a quedar y no vas a crecer y tu confianza se va a quedar donde está, no va a subir, ¿no? Y bueno, ¿cómo se sale de la zona de confort? Bueno, pues empezando, por ejemplo, a enfrentar los miedos, ¿no?
todas esas cosas que te dan miedo, tómatelo como retos de aprendizaje y sobre todo como retos de crecimiento. Yo creo que todos conocéis a Michelle Poller, ¿no? Porque creo que ha dado una charla y ella siempre habla de su proyecto de los 100 miedos, ¿no? Que ella hizo su lista de 100 miedos y empezó a enfrentarlos uno por uno y eso le ha hecho crecer inmensamente como persona, ¿no? Sobre todo en su autoconfianza. Así que bueno, ten tu lista de miedos y empieza a enfrentarlos uno a uno y eso de verdad que te va a ayudar a subir tu autoconfianza. Y toma acción, porque al final muchas veces nos quedamos con la teoría, ¿verdad? Por ejemplo, todas estas herramientas que os voy a dar hoy, no la tengáis, que no se quede en vuestra cabeza. De verdad, tomar acción. Agarrar una por una y decir, ¿sabes qué? Hoy voy a probar esto, porque si tú no tomas acción, en realidad no vas a llegar a ese objetivo. O sea, tú tienes que empezar a tomar acción y por muy pequeña que sea la acción, no te quedes pensando, tómala. No esperes a que esté todo perfecto para tomar esa primera acción. Empieza. Y poquito a poco, sí, vas a lo mejor fracasar en algún momento, pero no pasa nada porque te va a llegar un aprendizaje y vas a poder seguir adelante. Así que el tomar acción es muy importante. Y luego, como hablamos antes, rompe las creencias limitantes, porque son las que te están parando, ¿verdad? Tu crecimiento. Aprende algo nuevo, porque de verdad que aprender algo nuevo es como que, wow, dices, te sientes mucho más potente. Dices, ahora sé hacer esto que antes no sabía. Increíble, ¿no? Tan simple como, qué sé yo, cocinar algo, algo nuevo, ¿no? A mí no me encanta cocinar, pero me gusta aprender a cocinar. No me gusta cocinar, pero me gusta aprender a cocinar. Y es el hecho de aprender, no tanto el cocinar porque siento que he hecho algo que antes no hacía, ¿verdad? Me hace sentir como más potente. Luego, muy importante, ¿verdad? Establece metas realistas, porque todos tenemos muchos planes, muchos sueños muy grandes, pero si de verdad no los rompes en metas realistas, no vas a llegar a ellos, porque si lo dejas ahí como una meta muy alta, siempre lo vas a estar viendo como algo casi que imposible. Pero si haces el trabajo de romperlos en trocitos y ponerlos como metas realistas, te vas a dar cuenta que sí se puede llegar a ello. Y muy importante, celebra los logros, porque tienes que ir celebrando poquito a poco para tú misma ayudarte con esa autoconfianza, autoestima, decir, wow, yo he hecho esto, ¿no? Porque muchas veces estamos tan enfocados en la meta de adelante que no miramos hacia atrás en todo lo que hemos logrado. O sea, yo, por ejemplo, cuando empecé todo el tema de, ¿no? Empezar a crecer un poco más mis redes sociales, ¿no? Yo antes era de la que nunca salía en cámara, era como que siempre ponía comentarios, cosas, pero yo en cámara nunca hasta que dije, no, yo tengo que hacer esto, o sea, esto es uno de mis miedos que yo lo tengo que afrontar. Y bueno, y me puse en ello y de repente dije, wow, yo misma empecé a celebrarme y dije, bueno, qué bien lo has hecho, ¿no? En vez de decir qué tonta eras, pero ¿cómo no has hecho esto antes? Dije, no, muy bien por haberlo hecho, ¿no? Y eso es un poco también lo que el siguiente punto, practica la autocompasión, ¿verdad? Nosotros somos los peores autocríticos. Y muchas veces, o sea, tú tienes que, imagínate que le estás hablando a tu mejor amiga. Si tu mejor amiga fracasa en algo, tú no le vas a decir, ay, qué tonta eres. No, tú le vas a decir, no pasa nada, no te preocupes, ya verás que lo vas a conseguir, ¿no? O sea, tienes que practicar esa autocompasión contigo misma, ¿no? Hablarte como si le hablaras a tu mejor amiga. Y luego prepárate, porque igual, no te tires al vacío, a algo nuevo, ¿no? Ten un poco de preparación de a qué te metes, ¿no? Porque muchas veces meterse así al vacío sin saber a dónde te metes te puede llevar al fracaso, ¿no? Y siempre te va a ayudar prepararte, ¿no? Para que te ayude a ganar más autoconfianza. Y también lo que hablamos antes, ¿verdad? Mantener ese diálogo interno positivo, porque es muy importante lo que te estás diciendo a ti misma, lo que estás pensando, porque eso te va a afectar, ¿no? En tu comportamiento, ¿verdad? En tus emociones, en la energía que vibras y en tu comportamiento. Así que tienes que intentar mantener ese diálogo positivo. Y también la parte de cuidar la salud, ¿verdad? Que ahora viene la parte del equilibrio, que es la parte para mí la parte más importante, que la verdad que sin salud no se tiene nada, ¿verdad? Así que bueno, ahora vamos, ¿cómo estamos de tiempo? Uf, estamos bien de tiempo. Joana, vamos bien, Joana. Estoy casi acabando. Sí, 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 tranquila. ¿Sí? Sí, Vale, sí, ok. sí, no te preocupes. Bueno, sin perder el equilibrio, para mí esta es la parte más importante y sobre todo en mi vida ha sido muy importante, ¿no? Porque he llegado a ello un poco a las malas, ¿no? Habiendo llegado a esos agotamientos y me he dado cuenta que esto es muy importante, que no se puede dejar atrás, ¿no? Pero es algo que mucha gente lo deja atrás porque siente que no tiene tiempo para esto, ¿verdad? No le da importancia. Hasta que llegan a esos problemas, ¿no? Que de verdad ya están obligados a darle importancia. Entonces vamos a hablar de tres temas, del autocuidado, del estrés y de la energía. Bueno, autocuidado es algo que
es una necesidad, no es un lujo, ¿verdad? Mucha gente piensa que es un lujo y no le da prioridad y no tiene, piensa que no tiene tiempo, sobre todo las mamás que tenemos tantas obligaciones, que si el trabajo, que si la casa, que si los niños, que si... Y uno como que no se da tiempo para sí misma, ¿no? Pero es verdad que es muy importante esto. Y también es importante que es algo muy personal, o sea, lo que funciona para mí no necesariamente va a funcionar para ti. Entonces es importante que tú tengas tu propia lista de cuáles son esas actividades, esas cosas, ¿verdad? Pueden ser actividades, pueden ser cosas, pueden ser personas, ¿verdad? Que te dan paz y alegría, ¿no? Que te van a ayudar a recargar esas pilas. O sea, ten esa lista y sobre todo que tu gente cercana sepa cuál es tu lista, ¿no? Porque en ese momento que a lo mejor te da un bajón, que esas personas que están más cerca de ti sepan qué pueden hacer para ayudarte, ¿no? Y en esa lista incluye actividades para tu cuerpo, tu mente y tu espíritu, ¿no? No solamente tu cuerpo, no solamente hacer ejercicio y comer bien, ¿verdad? Hay muchas otras actividades que puedes añadir a esa lista, ¿no? Pero sobre todo, dale prioridad. Y todos los días. O sea, no te digo que hagas toda tu lista todos los días, eso ya sería un poco imposible, pero algo de tu lista todos los días, ¿no? Por pequeño que sea, a lo mejor le dedicas 15 minutos. A lo mejor en tu lista está respiración profunda, en la mía está, por ejemplo, pues yo todos los días le dedico un tiempo para hacer respiración profunda, porque sé que me ayuda muchísimo. Así que bueno, muy importante esa parte, que la tengáis presente y la tengáis siempre en vuestra lista de prioridades. Luego la parte del estrés. Bueno, el estrés es algo que es inevitable, el estrés te va a pasar. El estrés es algo que tú no lo puedes controlar porque tú no puedes controlar lo que pasa alrededor tuya, ¿verdad? Pero tú puedes controlar cómo tú reacciones a lo que pasa alrededor tuyo. Entonces, por eso es la frase, ¿no? de Buda que dice, el estrés es inevitable, pero no el sufrimiento, porque tú decides si eso te va a hacer sufrir o no. Ahora, sé que es más fácil dicho que hecho, ¿verdad? Pero es algo que si lo tienes consciente de que se puede, entonces vas a intentar trabajar en ello, ¿no? Para que lo que pasa alrededor tuya no te afecte tanto, ¿no? Como el autocuidado que hablamos antes te va a ayudar mucho a prevenir el estrés, ¿no? Pero cuando ya ese estrés está ahí, cuando ya viene el estrés, pues la mentalidad también te puede ayudar a bajar ese nivel de estrés, ¿no? Y es un poco lo que hablamos antes de los pensamientos. Muchas veces el estrés nos lo estamos creando nosotros mismos, con un pensamiento negativo, de esos repetitivos que están en la cabeza, que vienen, y solamente ese pensamiento ya te está creando estrés. Y en realidad eso es lo que la ansiedad es, ¿verdad? La ansiedad es tú pensando en qué es lo peor que puede pasar en el futuro. Y la mayoría de las veces esos pensamientos, esas cosas no pasan, o sea, están en tu cabeza. Tú misma te estás creando esa película en tu cabeza, ¿no? Entonces por eso hay que parar y observar esos pensamientos negativos y darle la vuelta. Usa la mentalidad para darle la vuelta y sobre todo darte cuenta de que no es verdad lo que estás pensando. Y sobre todo pregúntate, ¿hay algo bajo mi control que yo pueda hacer? ¿No? Para hoy en día. Y muchas veces te vas a dar cuenta que no está bajo tu control. Entonces, si no está bajo tu control, pues tienes que, como dicen en inglés, let it go. Déjalo ir. No lo tengas en tu cabeza si no hay nada que tú puedas hacer. Si hay algo que tú puedes hacer, pues sí, hazlo, ¿no? Pero la mayoría de las veces no. Entonces tú tienes que enfocarte en bajar ese nivel de estrés, porque os digo, o sea, con el tema de las enfermedades autoinmunes, yo he llegado a la conclusión de que el estrés es súper importante, porque es justo es como lo que despierta los síntomas de las enfermedades autoinmunes. Porque las enfermedades autoinmunes es algo que no es que se cura, no lo puedes curar, es algo que cuando lo tienes tienes que aprender a vivir con ello, sobre todo a manejar los síntomas, a que no se despierte, ¿verdad? Es como un gen que está ahí dormido, pero el estrés te lo despierta. Entonces es muy importante intentar prevenir el estrés con el autocuidado y manejarlo cuando viene, ¿verdad? Con la mentalidad. Y finalmente, el gestión de energía en vez de tu tiempo, ¿verdad? Porque todos sabemos que el tiempo es limitado. Tenemos 24 horas al día, 7 días a la semana y bueno, no puedes comprar más tiempo, imposible, ¿verdad? Pero tú sí puedes recargar tus pilas, tu energía. Esto es algo que sí se puede. Entonces, si tú quieres hacer más cosas, ¿verdad? En vez de meter más cosas en tus horas al día, como yo hacía antes, ¿no? Yo al principio de mi carrera, yo era de las que se acostaban mis hijos y ahí volvía yo a mi segundo turno de trabajo y a lo mejor me quedaba hasta las 3 de la mañana porque sentía que tenía que hacer más cosas y ya no me acostaba hasta que sentía que había acabado con toda mi lista, ¿no? Y eso fue lo que me llevó también
al agotamiento, ¿no? Pero yo pensaba que tenía que maximizar mi tiempo al máximo. Entonces, claro, no dormía suficiente y no descansaba y así me llegó, ¿no? En cambio, hoy en día yo me enfoco en manejar mi energía. Yo sé qué momentos del día tengo más energía, sobre todo energía creativa, porque una cosa es la energía mental, otra cosa es la energía física, ¿no? Y tú tienes que saber cómo están tus niveles de energía en cada momento para de verdad utilizarlos al máximo, ¿no? Yo sé que yo después de las 6 7 de la tarde mi cabeza ya no funciona, entonces yo no me voy a poner ningún tipo de actividad o meta que tenga que utilizar demasiado mi cabeza a esa hora. Pero yo sé que por la mañana sí, entonces si hace falta levantarme a las 5 de la mañana porque sé que necesito hacer algo que requiere mucha creatividad, pues lo hago, porque sé que lo voy a poder hacer en mucho menos tiempo que si me pongo a las 5 de la tarde, ¿no? Sobre todo ahora que yo estoy compaginando el trabajo corporativo con el emprendimiento, ¿no? O sea, yo tengo que manejar mi tiempo, sobre todo mi energía, no mi tiempo, mi energía al máximo, ¿no? Entonces por eso lo hago así. Y es muy importante que la energía, o sea, que te tomes descansos, ¿no? Entre una actividad y otra. Dicen que no deberías estar en una actividad muy enfocada más de 90 minutos. Después de esos 90 minutos, te tomas un break, ¿no? Un descanso para recargar esa energía con esas actividades que tú tienes en tu lista de autocuidado para volver otra vez con las pilas recargadas, ¿no? Y así vas a poder hacer mucho más que si intentas meter demasiadas cosas en el mismo tiempo. Y en realidad, como hablaba antes, hay 4 tipos de energía. Está la energía física, la mental, emocional y espiritual, ¿no? Entonces hay diferentes maneras de recargarla, ¿no? Aquí tienes ejemplos, pero así como la lista de autocuidado es muy personal, esta también. Tienes que tener tu lista que en realidad puede ser, tu lista de autocuidado puede ser la que te recargue tu energía, ¿no? Pero igual, es muy personal, ¿no? Aquí tienes ejemplos, pero ten tu lista y sobre todo sé consciente de cuándo tu energía está en el mejor nivel y cuándo necesitas recargarla. Y de verdad tomarte ese tiempo de parar para recargarla. Bueno, y aquí un poco para resumir, ¿no? Los temas que hemos hablado. La mentalidad es una herramienta, ¿no? Para manejar tus pensamientos y crear la realidad que desees. Tú ya eres única. Solamente tienes que buscar esa autenticidad y haz el trabajo para encontrarla porque tú ya lo eres. Y enamórate de ti misma y no intentes copiar a nadie. Y la autoconfianza es un músculo que tienes que trabajarlo continuamente. Y luego, sobre todo, el equilibrio es la base fuerte de la resiliencia y hay que darle prioridad porque si no, si la pierdes, de verdad que pierdes todo el resto. O sea, todo lo que has trabajado arriba lo pierdes cuando pierdes el equilibrio. Así que es muy importante no olvidar esa parte. Y como finalizar, quería dar un poquito, sobre todo, un poco consejos aplicables a vuestra industria, ¿no? Del marketing de recomendación, ¿no? Porque, como os dije, yo también estoy en ella, entonces he llegado a conocerla mejor. Te digo, no soy experta para nada, pero he visto cómo utilizar la mentalidad y el tema de la energía para ayudar en este proceso, ¿no? Algo de esto ya lo hemos estado hablando un poco para resumir, ¿no? Pues bueno, trabaja la energía de añadir valor en vez de vender o pedir favores, ¿no? Eso te va a ayudar mucho a que tu energía sea diferente y a que te sientas diferente las emociones, ¿no? Y te va a ayudar mucho más a conseguir que la gente te escuche, ¿no? Y sobre todo enfócate en vibrar alto, en esas emociones, ¿va? Ese entusiasmo, esa alegría, y no en esa ansiedad y en ese miedo y en esa, ¿no? inseguridad, para que tú atraigas más abundancia en tu vida, ¿no? Y acuérdate que el recibir no es parte del proceso. O sea, desde luego mucha gente te va a decir que no, así es. Y entonces, cuando ya lo estás esperando, entonces ya no lo ves como un fracaso, lo ves como parte del proceso y lo ves como algo que te está llevando cada vez más cerca a ese sí, ¿no? Cuando te llega ese sí, dije, ok, ya llegué aquí, pero hay mucha gente que se rinde con el primero, el segundo, el tercer no. Dije, no, yo no sirvo para esto, ¿no? Pero acordaros de esa mentalidad fija con la de crecimiento, ¿no? No te rindas, porque tú vas a ver que ese no es simplemente algo que te va a acercar a ese sí y no te pongas tus propios límites, ¿no? Como yo al principio hice eso de no, yo no sé vender. Acuérdate que todo se aprende, todo. Y haz el trabajo de autoconocimiento, ¿verdad? Esa parte de más profundo, de entrar en el subconsciente para entender y para eliminar esas creencias limitantes que te están de alguna manera saboteando, ¿no? Te están parando en tu crecimiento. Y bueno, otra cosa importante, ten muy claro tu por qué, porque tener un porqué muy claro y sobre todo muy potente es lo que te va a mantener enfocada y motivada, ¿verdad? Y ese por qué tiene que ser algo mucho más que ganar dinero. ¿Ganar dinero para qué? Pregúntate, sigue preguntándote para qué.
porque tiene que ser algo que de verdad conecte con los corazones, ¿verdad? Con tus emociones. Para mí, por ejemplo, mi porqué, ¿verdad? Mi porqué en este caso del network marketing es, yo lo veo como una fuente va a ser una fuente de ingresos que me va a ayudar a mí a enfocarme en lo que de verdad me apasiona, que es el tema del coaching, el tema del yoga. O sea, yo tengo un montón de sueños por cumplir que siento que este modelo de negocio me va a ayudar a financiar todas estas otras cosas que yo tengo en mi cabeza y de una manera no tener que depender de un trabajo fijo, porque al final siento que tengo mucho todavía por cumplir, ¿no? Y yo tengo 50 años y bueno, siento que el momento es ahora, ¿no? Y bueno, y al final, como os dije, es muy importante el equilibrio para mantener esa energía y motivación y no rendirte. Así que bueno, hemos llegado al final, aquí abierta para preguntas. Voy a parar de compartir mi pantalla. A ver. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Mil gracias, Chio. Muy interesante esta presentación. Por suerte está grabada, así que la vamos a poder compartir porque hay mucho material. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, no, parece que está clarísimo. Así que bueno, Chio, te agradezco 1.000.000 esto. Me encantó la parte de las emociones, esa parte, ¿no? Que para mí también fue reveladora. Lo sabía, pero me encantó poder verlo. Bueno, eso de los pensamientos es tremendo, lo sabía, Sí. pero viste como que diste con varios temas, y después eso, ¿no? De asumir los retos, de dar vuelta el pensamiento físico con el de abundante, y eso son preguntas que nos tenemos que estar haciendo todo el tiempo, esos análisis, así que, bueno, nada, acá agradeciendo un montón todos. Así que bueno, Chio, mil gracias. No sé si nos querés dejar tu Instagram o donde te puedan seguir. Sí, bueno, mi Instagram, hoy en día hablo mitad español, mitad inglés. Empecé con inglés y ahora me estoy un poco moviendo a la parte de español. Todavía estoy decidiendo si me cambio 100% a español o no, pero por ahora lo estoy utilizando los dos idiomas. No sé si aquí todo el mundo habla los dos idiomas. Creo que hay un poquito de gente de diferentes países. Sí, más o menos, mitad y mitad. Sí, Algunas no hablan exacto. inglés y otras sí hablan inglés, mitad y mitad. Pero, exacto, yo intento usar los dos idiomas, pero bueno, vais a ver que voy a utilizar más en español sobre todo. Pero sí, se llama My Daily Dose of Wellness. Lo pongo aquí en el Ah, chat. perfecto, Básicamente sí, es, está ese lo mandé ahí, perfecto. sí, básicamente que es, en español es mi dosis diaria de bienestar, ¿no? Que es justo la parte del equilibrio, ¿no? Que para mí ha sido muy importante. Y por eso fue que empecé esta cuenta, ¿no? De la parte del bienestar holístico. Perfecto, me encantó. Puedo, Buenísimo. que es buenísima la página, debo decir, porque la sigo. Y siempre tiene un tip que lo necesitas en el día. Siempre está Gracias, posteando Grecia. cosas que siempre tú dices como que, wow, this is what I needed to hear, this is what I needed to read. Siempre está uplifting, siempre te tiene los mejores podcasts, todo. Muchísimas gracias, Grecia. Grecia es mi mejor cheerleader, yo siempre les digo. Y es verdad, muchas veces necesitas a esas personas alrededor tuya que te hacen que te hacen creer más en ti, ¿verdad? Porque, a ver, esas voces todas las tenemos, ¿verdad? Esas voces negativas que por mucho que intentes apagarlas y cambiarlas a positivas, van a estar ahí. O sea, no te creas que las vas a eliminar para siempre. Esa vocecita vuelve de vez en cuando. Entonces, tener a alguien que te está ahí al lado diciéndote todo, ¿no? Estas otras cosas que te hacen sentir, wow, ¿no? Que si esta persona cree en mí, yo voy a creer más en mí. Así que no olvidéis también de, ¿no? De decírselo a esa gente que tenéis alrededor que os inspiran, ¿no? Que les va a ayudar mucho a ellos también. Uno piensa que todo el mundo es súper seguro de sí mismo y te das cuenta que todo el mundo necesita ese, ese, esas palabras, ¿no? Que les va a ayudar a tener más confianza en sí mismo. Tal cual. Así que muchas gracias, Grecia. Bueno, Muchas gracias, Joana. ya pusieron ahí el nombre, ahí perfecto. está. Perfecto. Buenísimo. Igual también ahí lo pasamos por los chats. ¿Eh? Y sobre todo quería decir que, bueno, todo esto ha sido que no se olviden de ponerlos en práctica, ¿verdad? Todas estas teorías, todas estas herramientas, pónganlas en práctica, porque si no, se va a quedar en tu cabeza, no va, el resultado no lo vas a ver, ¿no? Es que, si puedo decir algo también, yo creo que
Yo creo que muchas tenemos preguntas y yo conociendo a Chio y ya habiendo trabajado con ella y todo, es como que una charla que te deja más bien, es como analizando todo lo que estás recibiendo porque es súper overwhelming todo lo que tú dices y has condensado en una hora. O sea, Sí, es como que, wow, ahora te sientas sí, a ver y analizarte y ahí es cuando te van a surgir todas las preguntas. exacto. Si quieren, yo les puedo mandar un PDF, ¿no? Resumiendo todo esto y sobre todo con las tareas, para que Ay, esas tareas las pongan en práctica. me encanta, espectacular, me encantó. Vale, perfecto. Buenísimo, ¿eh? Pues nada, pues muchísimas gracias y mucha suerte a todas en este Bueno, negocio que es una bomba. Yo siempre digo que cómo no lo encontré antes en mi carrera, bueno, ¿verdad? nunca es tarde para arrancar, bien lo dijiste. Exacto, nunca es tarde, exacto. Pero bueno, es algo que tiene mucho potencial, así que nada, trabajen la mentalidad que se puede. Listo, gracias, Chio. Bueno, Bueno, gracias. besos a todas. Adiós. Chao.